temas son varios los bonos y los subsidios que se están entregando para las familias con menores ingresos durante estos meses, entre ellos el ex bono marzo. ¿Cuáles son los otros beneficios también? ¿Los montos? ¿Cómo se cobran? Bueno, vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanet Jara. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días, Carla, y muchas gracias por la invitación. Ya, si uno le buscara algo bueno a la inflación, es que por lo menos tenemos un reajuste que en esta oportunidad es bastante alto porque se tiene que poner a tono también con lo que se ha encarecido la vida. Uno de esos bonos es el llamado bono marzo, este aporte que entiendo está en su segunda convocatoria, en su segundo listado de beneficiarios. A ver, ¿quiénes lo pueden cobrar y de qué se trata este bono? ¿Cuánto dinero es? Bueno, en general el bono marzo se construye con listados que el propio Estado prepara, por tanto las personas no tienen que postular, y lo que se hace es generar el listado a partir de personas que son habitualmente beneficiarias, tanto del subsidio único familiar, Carla, como de la asignación familiar y del programa Chile Solidario, o Seguridad y Oportunidades. Se empiezan a pagar el 15 de febrero y se pagan en 3 etapas, ¿ya? Las primeras personas son las beneficiarias del SUF. Y ahí ellas reciben, cada bono lo reciben por carga familiar. En Chile, un hogar que tiene el beneficio del subsidio único familiar, tiene en promedio 2 cargas familiares. Por tanto, recibe 59.452 pesos por cada una de las cargas. Hay una segunda parte del calendario que parte hoy día primero de marzo, y hasta el 15, y que son quienes reciben beneficios también en esta fecha, en esta quincena, por parte del Instituto de Previsión Social. Lo que se paga en el SUF, pero la primera quincena de cada mes. Y la segunda quincena del mes de marzo reciben los que son beneficiarios de asignación familiar. Entonces son esos 3 momentos que se está pagando y se deposita esencialmente a través de la cuenta RUT, Carla. Ya, o sea, cuando se pagan los otros beneficios regulares, se paga también este bono marzo. Claro. ¿Qué pasa, ministra, si hay una persona que cree que califica para tener el bono marzo y no lo recibe? Primero, ¿cuáles son los criterios, en el fondo? ¿Por qué debería recibirlo alguien? ¿En qué sector de la población tiene que estar? Y si alguien dice, yo debería haberlo recibido y no lo recibí, ¿puede apelar, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que hay 2 cosas que hay que tener a la vista. En primer lugar, que las listas año a año, porque como usted bien lo señalaba, esto es un beneficio que viene hace bastante tiempo, la presidenta Bachelet lo creó, ¿cierto?, en su primer gobierno, y en su segundo gobierno lo convirtió en un derecho permanente, ¿ah? Por eso se pasó de llamar bono marzo a aporte familiar. Las personas están en los programas que ya tiene el Estado, que es la asignación familiar y el SUF, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que la lista se construye con las personas que están registradas a diciembre del año anterior, Carla. ¿Para qué? Para que entre enero y la primera quincena de febrero se prepare el mecanismo de pago, que lo hace el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces preparan estas nóminas y se empiezan a pagar. Ahora, hay personas que podrían no estar en este listado, considerando ellas que sí tienen derecho. ¿Cuándo puede ocurrir ese caso? Por ejemplo, cuando alguien estaba acreditando sus cargas familiares y no alcanzó a completar el trámite por alguna circunstancia. En ese caso, lo que se hace es ver la situación en particular, para lo cual la persona tiene todo el derecho a presentar un reclamo y se revisa la situación particular de esa persona, y lo puede hacer a través de la página web aportefamiliar.cl, ips.cl o chilatiende.cl, o presencialmente en el Instituto de Previsión Social también. Así que esos casos se van viendo de forma particular, porque la idea es que este beneficio llegue de manera oportuna. Entonces la lista se hace con 3 millones de cargas familiares al tiro, digamos. Después se van viendo uno a uno los casos más excepcionales. Perfecto. Ministra, hay palabra empeñada, compromiso del gobierno de duplicar este aporte familiar. ¿Cuándo pasaría eso? Porque esto tiene que pasar por el Congreso para que sea una realidad. La pregunta es cuánto se demora ese trámite. Me imagino que el Congreso lo va a aprobar. No sé si alguien se va a oponer a darle una ayuda más a las familias en un momento en que también se necesita harto. Sí. Bueno, el presidente Boric planteó a principios de enero unas ayudas económicas, una agenda de ayudas económicas que contemplan duplicar de manera extraordinaria el bono marzo, contemplan además crear el mecanismo del bolsillo familiar electrónico, Carla, que es una subcuenta dentro de la cuenta RUT, para que cuando las personas vayan a comprar alimentos se les descuente el 20% de la compra, ¿ya? Y planteó además
subir el subsidio único familiar en un 20% de forma permanente, para siempre, además agregándole algo muy importante, que es el ingreso automático de 900.000 niños y niñas de nuestro país que, teniendo derecho al SUF, como se postula y no se entrega de forma automática, ahora se cambia el mecanismo y se les empieza a entregar de manera automática. Entonces es una batería de ayuda económica, dentro de las cuales también está lo más concreto que las personas ven, ¿cierto? Y es que se duplique el bono marzo. Empezamos a legislarlo junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el mes de enero. Los tres nos encomendó esa tarea el presidente, pero ahora se retoma precisamente el día de hoy en la Comisión de Hacienda del Senado. Se está desarrollando la audiencia de continuidad de la sesión legislativa. Entendemos que hay voluntad desde los parlamentarios para poder avanzar rápidamente, porque sería muy bueno que pudiéramos estar dentro de este mes, ojalá antes de fin de mes, entregando esta segunda cuota que asciende casi a 60.000 pesos, ¿no? Y que le va a permitir a las familias, como señalaba, que por ejemplo tienen 2 cargas en promedio, si hoy día reciben 2 bonos marzo, si esto es ley de aquí a fin de mes, poder recibir también otros 2 bonos marzo más de nuevo, que ayuda harto en esta fecha, ¿no? Sí, ahí todos lo sabemos. Ya, hay varios, como decía Sí, usted, pues, como formas, vías de tratar de ayudar a las familias, y está esta batería. Usted hablaba de este bolsillo electrónico que está destinado a la compra de alimentos. ¿Eso va a ser el reemplazo del aporte a la canasta básica que se hace hoy? Porque hoy día lo que hace es que se calcula cuánto varían los precios y se le da un aporte a las familias para que puedan hacer frente a esa alza en la canasta básica de alimentos. ¿Eso va a ser reemplazado? Entiendo que era mayo el plazo, a ver si usted me corrige, ministra. Claro, Carla, lo que pasa es que nosotros como gobierno, en la negociación que llevamos con la Central Unitaria de Trabajadores el año pasado, por el reajuste del salario mínimo, que fue el más alto de los últimos 20 años, la Central Unitaria también nos solicitó un mecanismo que apoyara a las familias por el alza en los alimentos. ¿Se acuerda usted que con motivo de la inflación estaba muy en la palestra pública precisamente la alza en el aceite, ¿no? Que la vivimos con, yo diría, bastante claridad. Y así en varios alimentos más. Pero lo que se hizo fue generar un mecanismo en el cual, ante el aumento de los precios de la canasta básica que va midiendo el gobierno, se va generando un aporte mensual que se suma a la asignación familiar y al SUF. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros esperamos, y se proyecta macroeconómicamente, que a partir de abril, mayo, ¿cierto?, vayamos teniendo cifras inferiores en materia de inflación de lo que habíamos estado experimentando posajuste COVID, posajuste económico, ¿cierto?, que hemos vivido con motivo de la crisis sanitaria y social que nuestro país, también como el resto del mundo, ha vivido con tanta dureza, ¿no? Y por tanto, ese aporte debiera ir disminuyendo en la medida que los aumentos en la canasta básica también, los aumentos de precios, van disminuyendo. Pero por otro lado, nos tocaba iniciar una nueva negociación de salario mínimo con la CUT, donde también se había solicitado continuar con este mecanismo de apoyo a los precios. Entonces el presidente determinó que este aporte, que en algún minuto estuvo en el orden de 13.500 pesos por carga, que se suman a la asignación familiar, que ya se había reajustado por el monto del salario mínimo, que se fije en ese monto para que no caiga este aporte y por tanto se constituya esta subcuenta dentro de la cuenta RUT. ¿Qué van a poder hacer las personas con ese dinero? Como señalaba, o yendo al almacén pagando con su cuenta RUT, o yendo a la feria, que hoy día también muchos comercios de la feria tienen habilitado el pago con la cuenta RUT, o en un supermercado, en la compra de alimentos poder generarse un descuento de hasta un 20%. Y nos va a servir además, Carla, porque este mecanismo de depósito en las cuentas RUT en una subcuenta nos va a servir para muchas otras ayudas que podamos hacer llegar de manera más rápida para la población de ahora en adelante, ¿no? Sí, antes las personas tenían que postular, presentar papeles, hacer una serie de trámites, ahora todo va avanzando a un tema de mucha mayor eficiencia. Sí, entiendo que en esa misma línea el pago de la PGU, que también se reajusta y donde se va a recalificar a aquellas personas, ministra, que habían tenido problemas para cobrarla porque había una disposición en la ley que de alguna manera se interpretó mal, que generó problemas. Eso va a quedar corregido y la pensión garantizada universal ahora sí debería empezar a llegarle a todos los beneficiarios que se contempló en la idea original, digamos. Claro, o sea, el problema lo tenía en directo la ley misma, porque si hubiese sido un problema de interpretación habríamos podido arreglarlo sin tener que modificar la ley. Claro. Entonces lo que tuvimos que hacer en enero fue introducir una ley corta, que contamos con la voluntad también de todos los parlamentarios,
son cosas que pasan, digamos, cuando a veces se tramitan estos proyectos a última hora. En el gobierno anterior este proyecto salió algo así como el 29 de enero, Carla. Entonces, a 2 días que se iniciara el cese legislativo y en marzo usted sabe que venía el cambio de gobierno. Entonces, yo creo que pasó esto y lo bueno es que hubo la voluntad en enero de este año de poder corregirlo. Y lo que estamos haciendo, porque se espera que ingresen 70.000 personas más a la PGU, con el Instituto de Previsión Social también, que depende del Ministerio del Trabajo, por cierto, es revisar todos aquellos postulantes de la PGU que fueron rechazados, para revisarlos y recalificarlos automáticamente. Entonces estamos en ese proceso. La ley corta de la PGU tiene una vigencia a partir del 1 de abril, donde se van a empezar a pagar los beneficios, tanto para los que habían sido rechazados como para quienes no habían postulado, y hoy día también se abre esa posibilidad, ¿no? ¿Y por qué desde el 1 de abril? También para explicarle a la ciudadanía, porque una vez que la ley se promulga y se publica, se requiere que se actualicen varios reglamentos, de los cuales además tiene que hacerse revisión por parte del Consejo Consultivo Previsional y de la Contraloría General de la República. Entonces tenemos que ir cumpliendo todos los pasos para que las cosas se hagan bien. Ya. Ministra, para ir finalizando y hablando de lo previsional, me imagino que vio las declaraciones del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que dice que tanto la reforma tributaria como la reforma a las pensiones, por eso lo pongo también sobre la mesa, dice, no pueden ser más malas. Guillermo Ramírez además está próximo a convertirse en el jefe de bancada de los parlamentarios, de los diputados de la UDI. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Porque aquí se va a necesitar sí o sí a la oposición para poder darle curso a estas reformas. Sí, bueno, solamente, si me permite, antes de pasar a ese tema, brevemente, Carla, solamente informarle a Ñuble, a Biobío y Araucanía, que el presidente Boric dispuso un subsidio de empleo laboral para las empresas que han sido siniestradas, ya con motivo de los incendios. Así que quienes necesiten ese apoyo postulen a través del CENSE. Perdone, en materia, es un subsidio importante, cerca de un 80% del salario mínimo, por eso hacemos un llamado a la empresa a postular. En materia de pensiones y respecto a las declaraciones de la oposición, bueno, yo creo que muchas veces en política hay posiciones distintas. Me sorprende un poco, porque más que una propuesta, más que una medida alternativa, lo que hay es como un adjetivo calificativo, es malas, eso plantea el diputado, pero tenemos toda la disposición para conversar con la oposición, porque sabemos que esta reforma para salir requiere la voluntad de todos. Entonces entendemos también que puedan tener sus posiciones distintas, es legítimo, es parte de la democracia, y estamos precisamente ahora retomando el diálogo con los parlamentarios a partir de hoy día que se abre el Congreso Nacional, porque aquí hay que estar todos con una altura de mira. Yo creo que esa es la principal lección que tenemos que sacar todos de los procesos pasados y buscar un buen acuerdo. Así que entiendo que es parte de la política, pero espero que podamos encontrarnos muy prontamente para poder darle respuesta a la ciudadanía, porque lo que no nos puede pasar es que el sistema político de nuevo no sea capaz de dar respuesta a un tema tan importante. Sí, por eso después, si no lo solucionamos, se produce desafección ciudadana. Imagínense tantas personas mayores que no les alcanza para vivir, un sistema FP que ha fracasado durante estos 40 años dando pensiones en los cuales las personas no pueden vivir tranquilas. Entonces hay que hacer cambios, en eso estamos todos de acuerdo. El punto es que los cambios no pueden seguir siendo fortalecer la misma industria de la FP, que ha hecho un buen negocio a costa de las pensiones de los chilenos, y yo creo que en eso nos vamos a lograr encontrar, con bien, matices, pues, con más o con menos profundidad, pero tengo fe en que nos encontremos con la oposición. Ojalá que así sea, una reforma que está pendiente hace ya varios gobiernos incluso, que esperando, claro, que las personas logren ver que sus pensiones realmente sean dignas, justas y que ayuden a pasar una mejor vejez. Ministra, le queremos agradecer por habernos acompañado. Muchas gracias, Carla, un gusto estar con ustedes. Que le vaya muy bien, un buen día.